Vamos a configurar lo que es el DNS primario. En este caso, el equipo que tenemos cuenta con dos tarjetas de red, una viendo hacia NAT y la otra viendo hacia la red interna. Este equipo no tiene ninguna configuración y simplemente lo que hicimos fue utilizar el comando su- para poder ingresar como usuario root. Una vez que ya estamos como root, vamos a hacer la actualización del equipo. Ahí esperamos a que se hagan las actualizaciones. Una vez hechas las actualizaciones, vamos a actualizar también lo que son las nuevas modificaciones que hay. Y ya teniendo esto, entonces vamos a proceder a cambiarle el nombre al equipo. Vamos a ponerle DNS. Una vez que le cambiamos el nombre, podemos cerrar la sesión con exit hasta llegar a la ventana inicial, donde ya vamos a ver el nombre que le acabamos de poner. E ingresamos con el usuario de la máquina y su contraseña. Digitamos el comando su- para poder ingresar como root, ya que no tenemos nada configurado. Y aquí podemos ya instalar el paquete para el superusuario. Además podemos agregar algunas herramientas para cuando estamos trabajando ya sea el DNS o necesitamos revisar diferentes configuraciones de la red. Ahí esperamos a que se haga la instalación. Y una vez instalado el paquete sudo, abrimos este archivo que se llama etc sudoers y agregamos la línea para poder actualizar nuestro superusuario. En este caso, el usuario de la máquina se llama máquina 1 y ese es el que vamos a convertir en superusuario. Okay. Una vez que ya tenemos esto, entonces empezamos con lo que es la configuración del servicio. Lo primero que necesitamos es asignar una IP a las tarjetas de red. Entonces, con el comando IPA podemos ver cuáles tarjetas de red tenemos, que en este caso tenemos dos. Una se llama ENP0S3 y la otra ENP0S8. En este caso vamos a configurar la segunda tarjeta de red. Ingresamos al archivo donde vamos a poder hacer la configuración de las tarjetas de red, que se llama Interface. Aquí vamos a asignarle, vamos a colocar un comentario y vamos a agregar la configuración para esa tarjeta. Agregamos auto y el nombre de la tarjeta, luego eFace, el nombre de la tarjeta o de la interfaz, el INET, y en este caso va a ser una dirección estática. Agregamos la dirección y luego agregamos la máscara. Guardamos el archivo y reiniciamos el servicio de red. Listo, ahora verificamos las IPs y aquí ya vemos que nuestra segunda tarjeta de red tiene la IP que le asignamos. Pero si vemos la primera tarjeta de red está apagada, entonces debemos de levantarla. Utilizamos el comando ifapp y indicamos cuál es la tarjeta que quiero levantar. Ahí va a ser la solicitud del servicio de DHCP, ya tiene una IP asignada y ya podemos revisar que ya está levantada o están levantadas las dos tarjetas. Okay. Ya este servidor tiene la configuración de IP estática. Además de cambiar el nombre del equipo, tenemos que hacer una modificación en el archivo host. Entonces ingresamos a etc host y aquí vamos a sustituir esta línea y vamos a colocar la dirección del equipo que va a ser, bueno, de este equipo, 168. Luego
tenemos que indicar el FQDN que está formado por el hostname que le pusimos DNS y por el dominio que vamos a trabajar. En este caso sería ina.com. Aquí tenemos que hacerlo con tabulación. Entre cada información dejo un tab y luego ingreso solamente el hostname del equipo. Esa es la información que debo colocar en este servidor. Okay. Una vez corregido esto, entonces ahora vamos a ingresar a la carpeta donde están los archivos. Una vez hecho esto, tenemos que instalar el servicio de bind, que es el que nos va a permitir poder configurar el DNS. Entonces ingresamos el comando para instalar el bind 9. Ahí contestamos y esperamos a que se instale el paquete. Una vez instalado el paquete, vamos a ingresar a la carpeta etc bind. Aquí vamos a tener varios archivos que podemos utilizar como base para hacer nuestras configuraciones. Siempre que vamos a hacer una configuración, lo importante es hacer un respaldo de los archivos que yo voy a modificar por aquello que tenga que restaurarlos en algún momento. Entonces vamos a hacer una copia del archivo named.conf.local y lo vamos a guardar con el nombre que quieran. En este caso aquí le voy a poner BK. Okay, ya tengo ese primer respaldo. Ahora vamos a utilizar el archivo db.local para lo que es la zona directa del DNS. Y vamos a utilizar también el archivo db127 para lo que es la zona inversa. Recuerden que el servicio de DNS es un traductor de nombres que lo que hace es simplemente, cuando yo hago una consulta por IP, me tiene que responder el nombre del equipo. Y si hago una consulta por el nombre, me tiene que decir cuál es la IP que tengo registrada. Entonces, una vez que ya tengo esos respaldos, ahí vemos ya los archivos respaldados, vamos a empezar a editar esos archivos. El primer archivo que vamos a editar es el named.conf.local. Entonces, vean que no es la copia, sino que es el original el que voy a editar. En este archivo tenemos que definir las zonas de qué tipo van a ser y dónde están ubicados los archivos. Entonces escribimos el comando zone, abrimos, cerramos comillas, dejo un espacio, abro, cierro llaves y punto y coma. Que no se les olvide ese punto y coma al final y los espacios antes de abrir la llave. Okay. Dentro de las comillas lo que colocamos es, en este caso, el nombre del dominio que se va a llamar ina.com. Luego el tipo, que en este caso como es el primario va a ser master, y con file indicamos la dirección donde van a estar los archivos. Vean que cada línea termina con punto y coma. Entonces en este caso lo vamos a poner en la carpeta bind y se va a llamar zona directa. Okay. Esta misma información nos sirve para hacer la otra configuración de la zona inversa. Entonces lo replicamos y en este caso en la zona inversa lo que vamos a indicar son los 3 primeros octetos de nuestra dirección, pero al revés. Okay. .in-addr.arpa y aquí se va a llamar zona inversa. Recuerden que el DNS lo que hace es simplemente es un traductor. Si yo consulto por una IP, me tiene que indicar el nombre, y si yo consulto por el nombre de un equipo, me tiene que dar cuál es su IP. Eso es lo que hace el servicio de DNS. Ahora vamos a configurar lo que es la zona directa. Entonces vamos a ingresar al archivo. En este archivo ya hay información escrita para nosotros no tener que digitar todo. En este caso vamos a reemplazar donde dice localhost por el FQDN de nuestro equipo. Entonces, según las instrucciones que tenemos en la parte de abajo, para reemplazar presionamos Control y el // Okay. Aquí vamos a buscar la palabra localhost
y la vamos a reemplazar por el FQDN, que en este caso el FQDN es el hostname, que ahí le pusimos DNS. Y el dominio, que es ina.com. Aquí le damos enter, le decimos que lo reemplace a todas con una P y ya tenemos ese primer cambio. Lo segundo es el serial. Cada vez que yo hago una modificación, tengo que hacer un cambio en el serial. En este caso iniciamos con 1. En esta otra línea, con Shift Alt 3 podemos activar el número de línea. Entonces en la línea 13 aparece la IP del localhost y en este caso vamos a poner la IP que le asignamos a este equipo. Ok, esta línea @in_ns y el nombre del DNS o el FQDN de este equipo solamente se usa cuando tenemos servicios DNS instalados, o sea, solo se nombra en los servidores que van a ser para servidores DNS. Ok, esta última línea, la línea 14, la quitamos porque esta es cuando vamos a utilizar ipversion 6, perdón. En este caso estamos utilizando ipversion 4. Entonces la quitamos. Ok, ¿qué sigue? Aquí vamos a registrar el nombre. Esto deja en espacio con tab, ¿verdad? E indicamos cuál es la IP. Ok. Si tuviéramos algún otro servidor, nosotros lo podemos registrar de una vez, ¿verdad? Y si el servidor va a brindar varios servicios, yo puedo utilizar la instrucción que se llama CNAME para poder indicar esos otros nombres a los cuales va a responder ese mismo equipo, ese mismo servidor. Entonces, suponiendo que nuestro servidor DNS también va a ser un servidor web, por ejemplo, entonces digamos que el nombre que va a recibir ese servidor es www. Y utilizamos lo que es el CNAME para indicar que el DNS y el www es el mismo equipo, o sea, los dos están ligados a la misma IP. Puedo hacer esto. También puedo agregar otros servidores que existan dentro de la red. De hecho, cada servidor debería estar registrado en lo que es el DNS. Por ejemplo, el servidor de correo y indicamos lo que es la IP. Digamos que es la .8 y así sucesivamente puedo ir agregando diferentes servidores. Ok, ya ahí lo guardamos y lo cerramos. Ahora vamos a editar la zona inversa. En la zona inversa, si bien es una información muy parecida a lo que hicimos antes, entonces activamos la opción de reemplazar, buscamos localhost y lo vamos a reemplazar con el FQDN de este equipo, que sería dns.ina.com. Le decimos que lo reemplace todas. El serial, en este caso, como es la primera vez, ya está en 1. Y en esta línea, que sería la línea 13, lo que hago es nada más indicar es el último octeto de mi IP. ¿Por qué? Porque ya los 3 primeros octetos los colocamos en el archivo named.conf.local. Entonces aquí solamente se coloca el último octeto. Nosotros registramos un servidor que se llamaba correo y tenía la dirección .8, entonces agregamos ese puntero. Recuerden dejar espacios con tab y tenemos que indicar cuál es el nombre de ese servidor, que en este caso supuestamente es correo.ina.com y termina en punto esa línea. Eso no se les puede olvidar porque si no les da error. Aquí guardamos y cerramos. Y el último detalle que tenemos que hacer para poder poner a trabajar el DNS es que tenemos que editar un archivo que está en la carpeta etc y se llama resolve.com. En este caso, aquí van a aparecer la información de los servidores que me brindan internet. En este caso, este servidor tiene 2 tarjetas de red, entonces yo debería dejarle la información de la tarjeta
pero también puedo agregar o tengo que agregar la dirección de la red interna. En este caso utilizamos el domain, indicamos cuál es el dominio, ina.com, el search, que sería también ina.com, esto es para cuando haga las búsquedas, y el name server es la IP de este servidor, porque este va a ser nuestro servidor DNS. Este archivo resolve, cada vez que nosotros reiniciemos el equipo, puede cambiar, entonces vamos a protegerlo con el comando chat /i y ahí indicamos el nombre del archivo. Ya con esto podemos reiniciar el servicio de Vine 9. No debería darnos ningún error. Si les da, probablemente es que se brincaron algún punto. Okay, revisamos el estado de ese servicio, dice que está corriendo y todo va bien. Tenemos el serial 1, ¿verdad? Que se está ejecutando. Okay. Entonces, ahora lo vamos a probar. Con el comando nslookup indicamos un nombre, por ejemplo ina.com, y nos tiene que enviar lo que es la IP. Si yo indico nslookup y pongo una IP 192.168.02, que fue el que le pusimos al de correo, ahí nos va a indicar el nombre de ese que corresponde a esa IP. Entonces ya ahí tenemos funcionando lo que es el servicio DNS, y en este caso sería el DNS primario. Si tuviera que agregar algún otro equipo en la red, un servidor nuevo, entonces los voy a registrar tanto en la zona directa, ¿verdad? Aquí agregaría el nombre del equipo y qué IP se le va a asignar, o qué IP se le asignó, y si no, también en la zona inversa también debo registrarlo. Indico el último objeto, le voy a generar un puntero y el nombre completo o el FQDN de ese nuevo servidor que tengo que registrar. Y eso sería lo que es la configuración del DNS primario.